¿Cómo están? Buenas tardes ya, 12:01. ¿Cómo han estado? ¿Bien o más o menos? A ver, saluda a su hermano, pues dile, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Los que recién llegan, los invitados que vienen por primera vez, las que van a tener bebé, qué bueno. Qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor y que podemos alabar su nombre y agradecerle todo el tiempo su misericordia para con nosotros. Los adolescentes, pues pónganse de pie los adolescentes y pueden pasar con sus maestros. Ahí está Moy, Marichuy, Chío, que no sé qué les irán a hacer, les van a dar una pamba por ahí, no sé. Bueno, pues le damos gracias a Dios hoy en esta mañana esa posibilidad que Él nos da de estar en su casa, de poder alabarle, de poder bendecir su santo nombre y la verdad que es un refugio de nosotros venir aquí y poder juntos alabar el nombre del Señor, poder estar en compañía de nuestros hermanos. No sé dónde estará por ahí Mireya, pero yo sé que por ahí ha de andar. Bueno, sabe, ahí estará. Pero ahí andan sus niños. Ah, ya está Mireya. ¿Cómo está el piecito? Bueno, ahí va. Entonces le damos gracias a Dios cada instante y esa posibilidad que tenemos. Vamos dando gracias a Dios. Padre, muchas gracias te damos hoy, en esta tarde, bendito Señor. Venimos delante de tu presencia con gozo, con alegría, sabiendo que tú eres Padre Santo, el que nos motiva a cada uno de nosotros a venir a adorarte, a aprender más de tu palabra, Señor. Hoy, en esta tarde, Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos das las palabras precisas para explicar tu palabra a cada uno. Y, Señor, recibirlas con gozo y con alegría y ponerlas en práctica en nuestra vida, Padre Santo. Ayúdanos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, verso 24. 2 Timoteo 2, versículo 24. ¿Lo tienes? Bueno, así dice la Escritura, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Vamos a hablar del siervo del Señor. Voltea con tu hermano y dile, debemos de ser siervos del Señor. El apóstol Pablo escribe esta carta a un joven pastor llamado Timoteo. Esta carta es una de las llamadas pastorales. En ella le encarga a Timoteo que enseñe a hombres con carácter aprobado y don espiritual que a su vez sean capaces de transmitir la verdad de Dios a la generación siguiente. Y esto no se detendría hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La verdad del Evangelio es proclamada por aquellos que el Señor escoge para llevarla, para predicarla, pero también se hace extensiva a toda la iglesia de nuestro Señor, porque es a través de la iglesia del Señor Jesús que llegue a todos los lugares donde desconocen el Evangelio, donde desconocen la palabra. La oportunidad, mi hermano, de predicar el Evangelio es siempre, siempre y en todo tiempo. Y dile a tu hermano, ándale, ponte a predicar el Evangelio. Pero dile, porque luego se le olvida. La Escritura nos dice, id y predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces cada uno de nosotros tenemos esa misión de predicar el Evangelio, de hablar de Cristo, de hablarle a las personas que no conocen del Señor. ¿Cuántas personas vinieron a ti y te hablaron de Jesucristo? ¿Cuántas a través de tu vida? ¿Alguno le hablaron alguna vez o usted solito? ¿Cuántas veces? ¿Se acuerdan de la película de Noé? ¿Que Noé? No he ido a ver yo la de Éxodo, pero si la de Noé no es, esa de Éxodo tampoco es.
O sea, el mundo entero está siendo confundido a través de estas películas impresionantemente. O sea, hacen que ese tipo de películas parezcan, supuestamente hablan de la palabra de Dios, pero parecen fábulas. Entonces, el mundo entero está siendo confundido porque no conoce las escrituras. Y hay otra película que está basada en un bestseller del New York Times, que es, antiguamente le hablaban, decían Dejados Atrás. Ahora, ¿cómo se llama, Ricky, esa que fuiste a ver? La Última Profecía. Dice el Ricky que como 15 personas a los 20, 25 minutos, a la media hora se levantaron y se fueron, dijeron, esto no sirve. Luego el viernes salimos aquí de la reunión, Terry y yo nos fuimos a comer unos taquillos ahí. Nomás 2 cada uno, porque estamos a dieta. Ya ven que este mes está medio difícil. Y nos fuimos a comer unos taquitos y estaba ahí, salimos de aquí como a las 10:40 más o menos, y estaba un señor platicando ahí con el taquero y le dice, ¿por qué llegas tan tarde? Dice, no, es que fui a ver una película y que desaparecen en los aviones y no, nos salimos también. O sea, entonces está torciendo mucho de las escrituras y las meten en películas y la gente no tiene entendimiento y conocimiento. Entonces, las toman como un hecho real. Yo ayer platicaba que en tiempo de Semana Santa mi mamá nos llevaba a ver películas al cine Variedades, al cine Alameda, en la Calzada de Independencia y la otra en 16 en Juárez, ¿no? ¿Se acuerdan de esos cines? Ya son de 50, no se hagan. Y ahí nos llevaban y las pantallas gigantes, hermano. Ahí sí eran pantallononas. ¿Te acuerdas, Maru, de esos cines? Impresionantes. Y nos llevaban en Semana Santa a ver los 10 mandamientos. Aunque no está 100% bíblica esa película con Charlton Heston, entraba temor a tu vida. O sea, veías un Dios todopoderoso, un Dios grandioso, un Dios con todas. Y aunque no era al 100, bueno, o sea, había algo. Es más, todavía la del príncipe de Egipto, esa de caricatura o de dibujos animados, está más bíblica que esta de Éxodo. Entonces, en este tiempo la gente no conoce el Evangelio, la gente no conoce la palabra de Dios y estamos entrando en una oportunidad buena en este mes porque en este mes hay celebraciones por todos lados. Miren, andamos bien navideños, ¿no? Entonces, resulta que todos los que estamos aquí tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo o parientes que no conocen a Cristo o no quieren conocer a Cristo, pero no lo quieren conocer a Cristo porque siempre han estado sometidos a mentiras y a engaños y a tradiciones y costumbres que no son conforme a Dios. Y es por eso que la gente de repente no quiere nada para con Dios, pero en este mes toda la gente empieza a hablar de la Navidad y empieza a hablar de las posadas, empieza a hablar de celebraciones y es un tiempo donde la gente pues obtiene recursos por causa de sus aguinaldos, unos muchos, otros pocos, pero toda la gente quiere regalar, toda la gente quiere regalarse y se juntan, se unen y ahí nos invitan porque tenemos amigos, tenemos parientes, tenemos familiares y es un buen tiempo para predicar el Evangelio. Es un excelente tiempo para llevar la palabra de Dios a nuestras familias. Y me dirás, es que no es tan fácil. ¿A cuántos cuando se ponen a hablarle a amigos, a familiares, les dicen, ya cállate? Una, a ver, nomás 2, 3, a ver, no, pónganse bien, a ver, ¿cuántos, sí o no? Había hace como 4 años o 5 años me dice una hermana, ándale, habla del Evangelio. Y ahí voy yo a hablarles y que me dicen, cállate. Una cuñada, ¿qué? Sí, cállate, aquí la única que tiene derecho a hablar es tu mamá. Bueno, está bien, me callo. Y al año siguiente, ándale. Y ahí voy yo a hablar, y ahí voy bien emocionado. Y déjales hablo de Jesucristo. Y ahí voy a hablarles de Jesucristo. Y me dice una hermana, no, ya hablamos de eso, ya, quítate. Le digo, es que soy pastor, a mí qué me importa. Así es que no te apures, hermano. Si te dicen algo, ¿qué? ¿Te vas a quedar callado? No, pero ese es el asunto. Ese es el asunto que
Cada uno de nosotros, al llevar el Evangelio, al exponer el Evangelio, debemos de hacerlo de la manera que el apóstol Pablo nos dice aquí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué? Contencioso. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que nosotros somos siervos del Señor y que en realidad esto es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, no podemos callarlo, sino que tenemos que hacerlo porque somos siervos. Jeremías decía, ¿cuántas veces doy voces y grito, violencia y destrucción? Y Señor, tu palabra nada más ha sido para afrenta en mi vida. Voy y hablo y les digo lo hermoso, maravilloso que tú eres y lo único que me hacen es, ya, cállate. Ya. Y dije, ya no hablaré más de tu palabra. No, es que ya no, o sea, diario me dicen algo. Ya no hablaré más de tu palabra. Y luego dice, pero había un fuego dentro de mí que no pude soportarlo. Fuiste más fuerte tú que yo y me venciste. ¿Cuántos sienten eso? Como dicen, no puedo dejar de alabarte, no puedo dejar de alabarte, Cristo. ¿Lo pueden dejar de alabar? Ajá. A ver, ¿cuántos de aquí pueden dejar de comer? En la última semana de octubre agarramos nuestro reloj y lo atrasamos. ¿Cuánto tiempo? Ahorita entrando a diciembre atrasa tu báscula 10 kilos, dijo mi hermano. Así es que dale vuelta para que no te sientas tanta culpabilidad, porque como... Entonces ahí entre taco y sonrisa empieza a compartir el Evangelio. Porque de todos modos lo vas a hacer, o sea, es Dios obrando en tu corazón, no te puedes detener. O sea, es Dios actuando en tu vida. Y dice ahí, 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor. Entonces esa palabra siervo es la palabra doulos, que significa esclavo. Esclavo, o sea, un esclavo es alguien que tiene que hacer lo que su amo dice. Y nosotros somos ese tipo de personas. En esta porción el apóstol Pablo habla de aquella persona que es un siervo de Dios. Y cuando en el griego hablamos de esa escritura, doulos, que es siervo, es un esclavo, y en esa cultura griega es para referirse a una persona que hacía las cosas no conforme a su voluntad, sino obligado, forzosamente, y tenía que hacerlo. Y el esclavo en los tiempos de los griegos no hacía las cosas voluntariamente, no, sino forzosamente. Pero la manera que el apóstol Pablo habla y pone sentido es que en nosotros, en los que somos del Señor, hacemos estas cosas con todo nuestro corazón y las hacemos voluntariamente. Con todo nuestro anhelo, con todo nuestro deseo. Porque ¿quién no quiere ver aquí a su familia convertida al Señor Jesucristo? Hay otras personas que quieren convertir al novio, pues se va a convertir en chango, en ranita, pero en el Señor, quién sabe, pero anhelamos, ¿no? Y por eso debemos de estar pidiéndole al Señor, orando por nuestras familias, orando por nuestros amigos. En todo tiempo Dios obra conforme su voluntad, conforme su corazón. Hace un momento estábamos orando allá y tanto Vanessa como Rosy oraban al Señor y clamaban al Señor porque pusiera ese convencimiento en algunas personas, y nosotros somos de esos, ¿no? Que clamamos a Dios y que ponga el convencimiento a aquellas personas y que Dios obre. ¿Cuántos han orado a Dios y le han pedido al Señor de todo su corazón que obre en favor de alguna acción en sus vidas y el Señor responde en el momento? Así como Dios obra poderosamente en cuestiones meramente naturales para un beneficio personal, no, también Dios obra en las personas para que el Señor las toque, el Señor las convierta, pero es Él el que lo hace. El Señor nada más pone el querer como el hacer en tu corazón y tú vas y lo haces. En una ocasión, nosotros, Ter y yo, construimos nuestra casa y pagamos el seguro social y todo, y al final, a la hora de finiquitar todo, nos cobraban 36,000 pesos de más del impuesto.
cuando nosotros habíamos pagado como 80,000 pesos. Y no tenía yo con qué pagar y resulta que ahí donde trabajamos hay un señor que va constantemente a, a lo del Seguro Social y le di mis documentos, digo, pues a ver si nos pueden ayudar, de ahí de parte de la unión donde pertenecemos. Y fue y trató de ayudarnos y a los 3, 4 días regresó con los documentos y me dijo, ¿sabes qué? Se puso muy necio. Y yo le dije quién era, yo le dije que esto, que aquello, y lo mandé a volar y no, dice que vayas y pagues todo, si no, no hay nada. Le digo, no, pues qué buena ayuda me da este. Gracias. Entonces dije, pues, ¿qué vamos a hacer, amor? Teníamos un batimóvil, que era un Gran Marquis, pero hermano, los Gran Marquis de lujo eran el 85 y este era en el 90 y tantos. O sea, ya era un carro, en el 2002 era un carro muy viejito. No valía para nada la deuda y era lo único que tenía y le digo a Tere, pues vamos a arreglar el asunto y vamos. Y cuando llegamos, íbamos ahí en Ávila Camacho y íbamos en el estacionamiento, le digo, espérate, vamos pidiéndole a Dios que nos ayude. Y le pedimos a Dios que nos ayudara y ahí vamos. Y cuando llegamos, dice, bueno, déjeme ver cómo le voy a hacer y véngase para el viernes. Fue al día siguiente. Y ahí vamos al día siguiente. Al día siguiente el amigo no estaba. Se había ido a comer unos mariscos por cada Semana Santa. Ya ven que los viernes no comen carne. Se comió sus mariscos. Y le dije, has de haber ido a los mariscos aquí con Luis, ¿verdad? Ahí en Circunvalación. Dice, sí, los conozco. Le digo, buenísimos. Pero antes ya habíamos orado otra vez al Señor. Y sabes que no te tengo arreglado nada. Le digo, no, pues gracias. Le dice, pero vente tal día y te voy a tener algo bueno. Ok, a los 4 o 5 días vamos. Y le digo, vente, vamos pidiéndole a Dios otra vez. Dios puede tocar sus corazones. Y entramos y dice, ya tengo arreglado todo, toma, vas a pagar estas 3 multas. Vas a ir al banco, pero pagas y me las traes ahorita. Esta de 700 pesos, esta de 400 y esta de 2,500. O 1,000 de feria. Total que pagamos como casi 4,000 pesos de 32,000. Fuimos, pagamos y venimos, se los traemos. Y cuando se los damos, lo que dice, híjole, yo no sé qué hice. Pero ahora lo tengo que arreglar. Entonces Dios obra, mi hermano. La verdad es que si Dios obra en esas cosas tan sencillas y naturales, por supuesto que obra en cosas más grandes, como es la salvación de las personas. Pero por eso tú, como siervo del Señor, debes de orar, clamar a Dios y llevar esa palabra. ¿Para qué? Para que el Señor toque aquellos corazones. Ve lo que dice en 1 Corintios 9:16. Nosotros al llevar la palabra de Dios debemos de hablarla de una manera que realmente exaltar el nombre del Señor, hablar del Señor en todo tiempo, en todo momento. Dice en 1 Corintios 9:16, dice, pues si anuncio el Evangelio, dice aquí el apóstol Pablo, porque él era siervo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta ¿qué? Necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. El que es siervo del Señor está impuesta una necesidad de parte de Dios para que lo haga. Y el apóstol Pablo no predicaba el Evangelio motivado por el orgullo personal. Entonces, usted, si es siervo del Señor, jamás debe de predicar el Evangelio porque usted se sienta muy orgulloso, muy, que usted las puede todas. ¿Les platico, Peta, o me quedo callado? ¿Las suelto? Hace tiempo me contaba mis hermanos Iván y Antonio que ellos conocen bien la palabra y fueron al centro y dijeron, ahorita predicamos. Y ahorita la vamos a hablar y nosotros somos bien gallos. ¿A quién le ha pasado así? La verdad, ¿sí o no? A mí me ha pasado también. La primera vez que hablé en público así me pasó. Dije, no, yo tengo mucho conocimiento. Pero ellos, ¿con cuántos hablaron? Como unas 20 personas que estaban alrededor, o 40, 50. Esa vez que yo hablé habían 500. Y yo muy orgulloso. Ay, hermano, quítese lo orgulloso. Quíteselo. ¿Qué pasó? ¿Verdad que se nos traba la lengua? O sea, cuando usted va con orgullo, no sale ni una palabra de Dios, sale su rollo. Y cuando sale su rollo,
Nada más sales bien avergonzado. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí claramente en este verso que no tiene por qué gloriarse y no debemos de predicar motivados por el orgullo personal, sino actuaba el apóstol Pablo bajo compulsión divina, o sea, era Dios el que lo llevaba a hacer. Entonces, si tú eres un siervo y Dios te lleva a hacer, ponte a orar, ponte a clamar a Dios. ¿Vas a hablar? Pídele a Dios de todo tu corazón y háblalo. Y el apóstol Pablo dice que él no tenía otra alternativa porque Dios en su soberanía lo había apartado para su servicio. Ese es un siervo que te ha apartado para su servicio. Entonces no debe haber orgullo. ¿O sí, Mario? Eso no. Así me gusta que me hables fuerte. 9:17. 1 Corintios 9:17. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido, ¿qué? Encomendada. Aquí el apóstol Pablo, al decir mala voluntad, si lo hago de mala voluntad, esto no indica que el apóstol estuviera no dispuesto a obedecer, no, sino lo que él quiere decir aquí, que su voluntad no tenía parte alguna en el llamado mismo, no es su voluntad, sino era la voluntad de Dios, puesto que él fue elegido y fue por la soberanía de Dios que iba y lo hacía. San Pablo no había recibido recompensa por predicar el evangelio, sino lo que había recibido es una mayordomía, una responsabilidad por hacerlo. Era un deber valioso que debía de manejarse con cuidado extremo. Somos mayordomos, somos siervos. Voltea con tu hermano, no te orgullezcas de ti. Eres siervo y por lo tanto un mayordomo. Y vamos a dar cuenta de lo que Dios nos ha dado. ¿A poco creen que los chorros de billetes que tienes son porque tú eres bien guapo? ¡Ja! Y por las capacidades que tú tienes es porque tú eres un hombre muy inteligente. Ay, hermano. Es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Cuántos de aquí lloraron cuando salieron del vientre de su mamá después de que les dio una nalgada al doctor? Sí se acuerda, Mar, usted se acuerda de todo, no le haga. Fíjense nada más, de aquí del trabajo de parto, y ahí están las mamás, ay, ni les duele, pero le hacen ahí. Ay, total que lo trabajoso que cuesta de salir el muchacho, el ratonón que cuesta, y luego todavía lo sacan, le limpian y le dan su nalgada, pues por eso somos lentos. De aquí a que llegue el oxígeno al cerebro, hermano. Ahorita no, es una maravilla, apenas van saliendo y tienen la perilla y les sacan el líquido amniótico de la nariz, de la boca. Y nomás le hacen así y apenas van asomando la cabecita y le hacen... No, hombre, el cerebro. Por eso nuestros hijos ahí traen sus iPads. Y le pican y ahí están. Ramona ya sabe usar el... ¿Qué? El WhatsApp. Pero no solo Ramona, ¿quién más? Gloria, Gloria. ¿Sabe qué? Salió el otro día ahí una persona en el 2010. Hijo, vente a comer porque ya es tarde. Y ahorita en el 2014, hijo, y prepárate. Ya están así las mamás. WhatsAppeando. Hermano, la verdad que es una responsabilidad grande lo que Dios nos ha dado. Y es esa mayordomía en la cual nosotros debemos trabajar y actuar como siervos del Señor. Y San Pablo usa con frecuencia ese título de siervo para sí mismo, de esclavo del Señor, esclavo por amor. Y lo utiliza en varias cartas. Y en todas estas cartas se refiere para servicio de su Señor. Romanos capítulo 1, versículo 1, nos dice claramente lo que el apóstol Pablo era en el Señor. Ayer no podía hablar y Pavita me hizo un remedio muy bueno.
Dice ahí, Romanos 1:1, Pablo, ¿qué? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En Filipenses 1:1 también nos dice, Pablo y Timoteo, ya no nada más él, sino también Timoteo, al cual escribe esta carta, que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y luego se refiere a esa carta a todos los santos en Cristo Jesús que están en Avenida del Pinar 3025. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son santos aquí? A ver, levante su mano, de verdad, levante. Dile, soy santo porque el Señor es santo. El Señor en su infinita misericordia me ha salvado. Y desde el momento que he creído, Él me ha dado de su salvación y de su santificación. Soy santo porque Él es santo. Entonces, el apóstol Pablo siempre escribía a los santos, a los santificados. ¿Y cómo les decía? Yo soy siervo del Señor. Pero también Timoteo. A Tito le decía, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. El apóstol Pablo a sí mismo se llama siervo, es decir, esclavo. Pero ¿en qué momento fue él que se convirtió en siervo? ¿En qué momento? En lo natural podemos ver que es cuando el Señor Jesús apareció, cuando él iba al camino a Damasco a tomar a los cristianos y agarrarlos de los cabellos, arrastrarlos hasta las cárceles. Pero cuando iba a la mitad del camino, una luz resplandeciente lo derribó de su cabalgadura y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, ¿quién eres, Señor? Porque a ti no te persigo, no. Por cuanto persigues a los que creen en mí, a mí me persigues. Dile a tu hermano hoy, el que se mete con nosotros se mete con el Señor. ¡Ay! Qué bonito, ¿no? ¿Qué van a hacer? Entonces, ahí desde ese momento nosotros podemos pensar, porque Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga? O sea, dispuesto a servir. Pero el apóstol Pablo nos dice que va más allá. En ese tiempo en el cual Dios lo escogió, primero para salvación, pero también para ser su siervo. En Gálatas capítulo 1, versículo 15, nos habla de cuando Dios determinó que el apóstol Pablo fuera llamado a salvación, pero no solamente eso, sino para su servicio. Y dice en el verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su ¿qué? Por su gracia. Mira, el apóstol Pablo dice en Efesios, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos ha hecho aceptos en el amado. O sea, desde antes de la fundación del mundo nos escogió para salvar. Pero también no solamente ha hecho eso, sino que ha determinado que debemos de ser sus siervos. Sí, hay unos siervos que estamos aquí, que representamos dar la palabra de Dios y somos siervos del Señor para servir a todos ustedes. Pero cada uno de ustedes tienen esa misión también de servir y de llevar este evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Por supuesto que sí. Y todo esto no ha sido por mérito personal de ninguno de nosotros, de ninguno de los que representamos a la iglesia, ni por tus capacidades, ni porque, digo, pues, ¿qué hago? El que es guapo, pero ¿qué vamos a hacerle? No, hermano, por nada, no hay ningún mérito en nadie. Todo esto es, y me llamó por su gracia, dice el apóstol Pablo, y me llamó por su gracia. ¿Para qué? Pues simple y sencillamente dice el verso 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Para eso, ¿ven? Entonces, cada uno Dios nos ha tomado y nos ha llamado para servirles, para servirle al Señor. Y en la carta a Timoteo es cuando el apóstol habla que el siervo de Dios era de referirse a Timoteo y a otros predicadores de la verdad divina. Pero también el apóstol que nos ha dado el Señor el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con el Señor. Entonces este tiempo
que tenemos es para predicar el Evangelio. Y no solamente este tiempo, en estas fiestas, que vamos a reencontrarnos con personas que tienes un año sin ver. 6 meses, 8 meses. O no se juntan con personas y familiares así que tienen, que cada venido de obispo los ven. Entonces nosotros estamos en ese tiempo y estamos para servir a Dios y a servir a nuestros hermanos. Ahora bien, todo siervo del Señor debe de cuidar no ser contencioso. Porque el siervo del Señor no debe de ser, ¿qué? Contencioso. La palabra en el griego es mahomai y esa palabra significa guerrear, pelear, disputar, contender, reñir. El siervo del Señor no debe andar de pleitero. No debes de estar echándoles pleito a las personas. No. Contender es pelear, luchar, debatir también. Disputar. Hoy en día muchos creyentes se la pasan a pelear por el Facebook, Twitter. ¿Por cuántos medios hay? Y se echan malo con todo, y palos y apaleadas. Y dicen, no debes ser contencioso. Pero debemos de hacer una diferencia entre este tipo de contienda, a lo que está hablando el apóstol Pablo, a lo que Judas, el hermano Santiago, hermano del Señor, nos dice que los verdaderos creyentes debemos de contender por la fe contra aquellos que la tuercen, que tuercen la palabra para perdición de los oyentes. Y por supuesto que la fe cristiana es algo que debemos de defender. Y todo cristiano debe ser defensor de ella. La palabra de Dios, conforme a la tradición cristiana, mi hermano, se transmite de generación en generación. Y cada generación debe pasarla a la siguiente como está escrita, incorrupta e incontaminada, como está aquí. Pero hay tiempos cuando esto es difícil. Hay tiempos, y ahí el Judas usa esa palabra epagonizetai, que contiene la raíz de la palabra española agonía. Y bueno, la defensa de la fe realmente es algo muy costoso, pero esa defensa es un deber que incumbe a cada generación en nuestra iglesia. Sí hay que contender por la fe, defender la palabra. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo es que el siervo del Señor no debe de ser contencioso en cuanto a tratar de usar la palabra de Dios para golpear con ella a los que no conocen del Señor. Y vaya, que nos vamos a juntar con un montón de personas en todo este tiempo y vamos a querer agarrar la palabra y vas a oír y ahorita me lo surto y le doy sus cachetadas guajoloteras. ¿A cuántos les han dado sus cachetadas guajoloteras? ¿A cuántos los ha mordido un perro? 1, 2, 3. ¿Dónde está mi hermano Vicente? Ay, hermano Vicente. ¿Cómo tratas a tu perro? ¿Con mucho cariño o mal? Y mira, le mordió la mano. ¿Verdad, mi Vicente? Enséñale la mano, Chente. Miren qué hinchada. Y eso que tiene las manos chiquitas. Así pasa muchas veces. O sea, tú hablas las cosas, querer hacer un bien y ¡bam! Te dan una. Pero tú no debes de ser contencioso. Tú no. La razón por la cual el apóstol Pablo nos dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso es porque al contender con las personas, al pleitear, al elevar polémicas, al hacer cosas como esas, reducimos el evangelio. Hacemos que el evangelio se rebaje. Y no podemos contender con las personas que no conocen al Señor, porque al hacerlo haces que la palabra de Dios entre a un lugar de filosofías humanas. Y trae como consecuencia que los que están escuchando una discusión así, se obstaculiza el camino de los incrédulos. Totalmente. Cuando tú te agarras pleiteando con alguien, los que están escuchando, es tal la situación que dicen, no quiero. Y se cierra totalmente el camino.
Mi hermano, el menor, dice que en una ocasión, él tenía unos 8 o 9 años, dice que él estaba dormido en la última recámara, en la casa de mi mamá, y dice que comenzó a soñar que había un pleito grande dentro de la casa, porque una hermana estaba contendiendo con la palabra con mi mamá, que no conocía totalmente la palabra de Dios. Pero lo curioso fue, dice que él estaba dormido en su sueño, y quien lo despertó fue Satanás, que llegó y lo movió y lo sacudió. Dice, lo vi así con cuernos y todo, lo vi bien endiablado. Pues sí, es el diablo. Y le hace, levántate y ven, y que lo levanta y lo lleva, y ahí lo lleva, y al cuarto que sigue el de mi hermana, y ahí estaba mi hermana, que conocía de la palabra, y estaba contendiendo con ira contra de mi mamá y contra una hermana. Y le dice, ¿ya ves? Ahí los tengo enredados. Dice que se despertó con espanto, que se bajó de la cama y iba corriendo, mamá, 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 y se mete al cuarto, y mi hermana discutiendo con mi mamá y con mi hermana. Dice, quería desmayar. Lo voy a traer para que dé ese testimonio. Eso es lo que pasa cuando la gente está contendiendo. El enemigo está envolviendo esa situación y obstaculiza completamente el camino de los incrédulos, los cuales se extravían del camino verdadero, por supuesto. ¿De cuál? Del camino de la salvación. Pero también eso afecta a los creyentes, causándoles confusión, duda, desánimo y desobediencia. Las contiendas son una obra de la carne. Dile a tu hermano, hoy. Habla, muévele, hoy. Las contiendas son una obra de la carne. Gálatas 5:19. Gálatas 5, verso 19. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Es una obra de la carne. Contender, el tener esas manifestaciones, es una obra de la carne y produce rivalidades. Y esas rivalidades son por mezquinas ambiciones. Mezquinas. Alguien que contiende así es alguien mezquino, porque denota que ambiciona, busca lo suyo propio, crea rivalidad, hace una división, y por ello denota formación de partidos. Se dividen las cosas. La contienda es la evidencia de un espíritu carnal. 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. 1 Corintios 3:3. Es la evidencia de un espíritu carnal. Dice, porque aún sois carnales, dice el apóstol Pablo, pues habiendo entre ustedes celos, ¿qué? Contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? O sea que las contiendas también están en los congregantes. ¿Se fijan? Y luego dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Cuando empieza a ver esas separaciones, ¿no sois carnales? La contienda existía en esta iglesia de Corinto. Y esa iglesia en Corinto, aunque tenían fe y no negaron al Señor Jesús como los Gálatas, que estaban peores, los corintios tenían pleitos y pleitos y pleitos. Dice que los pleitos era que se agarraban hasta de los cabellos, de las guedejas, ¿verdad? De las greñas. Unos jalonzones. No, así eran pleiteros. Aquí no hay de esos. ¿Verdad que no? Por la gracia de Dios. Bueno, ahí dice 1 Corintios capítulo 1, verso 11.
Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. La contienda es provocada por el odio. Eso es lo que produce el contender, el odio. Proverbios 10:12. Vámonos allá a Proverbios. Vamos a decir algunas citas de este libro de Proverbios. Proverbios 10:12. Dice, el odio despierta rencillas, pero también las contiendas son por las soberbias. Proverbios 13, verso 10. Dice, ciertamente la soberbia concebirá ¿qué? Contienda. La contienda es por causa de la ira. Proverbios 15, verso 18. El hombre iracundo promueve ¿qué? Contiendas. La contienda es una insolencia. Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta ¿qué? Contienda. Quienes hacen contienda son aquellos que son chismosos, dice el verso 28, parte B. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Pero esos, ahí está, Proverbios 26, 20. 26, 20. Dice, sin leña se apaga ¿qué? El fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Entonces, si te hablan con fuego, ¿cómo vas a contestar? ¿Con leña? Con un balde con agua. La blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Por tal razón, eso es lo que decía el apóstol Pablo. Y estos ejemplos que hemos dado nos dicen claramente que quien es un hombre o mujer que anda en los deseos de la carne, se muestra su obra en la contienda. Así que alguien contencioso es alguien que odia, que tiene soberbia, que le gobierna la ira, es un insolente además de chismoso, pero no se queda ahí solamente, sino que lo gobierna son las pasiones desordenadas. Por eso decía Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, nosotros debemos de evitar ser así. Porque estamos viendo que así se maneja una persona contenciosa, es una persona que no es apta para llevar el evangelio de Cristo a las personas. Y sin embargo, de este tipo de personas están llenas las congregaciones. Esa es la realidad. Y todavía osan hablar de Cristo. Por el contrario, a los contenciosos están los que obedecen el evangelio de Jesucristo, los cuales no son contenciosos. Y de nosotros debemos de aprender lo que el Señor nos dice. Y si nosotros hemos cometido este pecado de ser contenciosos, pues debemos de pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y que cambiemos de verdad. ¿Para qué? Para que el evangelio no sea estorbado, y menos por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de no ser contencioso. Y no solamente de no ser contencioso, sino también evitar ese tipo de situaciones. Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, verso 1. Y aquí habla de nuestro Señor Jesucristo, 750 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido,
en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Verso 2. No, ¿qué? Gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Esta profecía significa que Cristo era apacible y humilde. Y así Él se presentó en su primera venida. Y fue el cumplimiento de esta en Mateo 12:15. Mateo capítulo 12, verso 15. Dice aquí, con respecto a esta palabra, de no ser contencioso. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos. O sea, él había sanado a un hombre que tenía una mano seca, o sea, tenía una parálisis en su mano, y fue en día el sábado, y donde los fariseos decían que no se debía de hacer absolutamente nada, ni aún lo bueno, lo cual ellos estaban equivocados. Jesús les había dicho, pues cuando, ¿qué hombre hay de ustedes que tenga una oveja? Si esta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, él decía, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Pero los fariseos querían entrar en contienda, a lo cual Jesús no le entró. Pero él sanaba a toda la gente, ayudaba a la gente. Iba por la gente, iba por el perdido. Dice que sus entrañas se conmovían cuando veía que la gente andaba como ovejas sin pastor. Pero él no quería contender. Por eso dice el verso 16, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Porque cuando se hace un bien, ¿cómo se hacen las manifestaciones? Todo el mundo quiere. A ver, si nos ponemos a repartir dinero aquí afuera, ¿ustedes creen que se nos llene la iglesia? Pero si resulta que nada más traemos un costal de dinero y les decimos, nomás ustedes, nomás ustedes. No, hombre, córrele, le dicen a la mamá, a la abuelita, y viene con todo. Pero aquí el Señor Jesús no quería entrar en contiendas. Y decía, no. Les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. ¿Para qué hacía eso? Verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿No qué? No contenderá. El siervo del Señor no debe de ser contencioso. Dios te ha escogido, Dios te ha apartado desde el vientre de tu madre. ¿Para qué? Para que le anuncies entre los gentiles, pero también dice, no debes de ser contencioso. No. Pero no solamente no era contencioso en esa manera de él mismo, sino que él enseñaba a sus discípulos a que no lo fueran. Y su conducta, por supuesto, era de acuerdo a lo que el Padre había dicho de él. Lo que el Padre había dicho de él, que en él tenía su contentamiento, había puesto en él su espíritu. A ver, ¿cuántos de aquí son regenerados? Una nueva creación. ¿Qué ha puesto el Señor en su corazón? Un espíritu. Y ha puesto de su Espíritu Santo para que usted ande conforme a lo que Dios quiere y que usted le sea agradable a Dios. Así de sencillo. Dice la Escritura que el Señor Jesús estaba decidido y estaba dispuesto a ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya habían pasado el tiempo de su ministerio en la tierra y tenía que venir a acabar lo que se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se había propuesto? Dar su vida en rescate por la de cada uno de los que creemos. Dar su vida. Él ha dado su vida por los que creen, no por los que no creen. Por los que creemos. Lucas 9, versos 55. Lucas 9,
verso 51, desde el 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. ¿Quiénes? Sus siervos, sus discípulos, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Acuérdense que los samaritanos y los judíos no se llevaban, ¿o sí? ¿Cuántos les van a las Águilas del América? Uno. Levante la mano, no sea miedoso. A ver, ¿cuántos le van a las Chivas? Ni se llevan, ¿para qué le hacen? ¡Ay, qué hermano! Pero hoy sí, ¿verdad? Van a ver el partido. ¿Hoy juegan las Águilas o ya jugaron? ¿Sabe, verdad? A ver, los aguiluchos, ¿juegan hoy? ¿A qué horas? Ay, nosotros vamos a estar en el servicio, ya no lo viste, hermano. Te vas a ir a evangelizar, no vas a salir. Ay, es que allí en la casa de esa persona le prediqué el evangelio hoy. Mira, capaz que no te van a recibir porque van a ver el partido. No vayas a salir como salieron estos, ahí va. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viene bien, verso 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿A poco esos no son contenciosos? A ver, ¿cuánto has dicho? Señor, ahí está mi marido, abre la tierra y trágatelo. Pero si te vas más allá y le dices, Señor, ya no lo quiero volver a ver, y te dice, te has quedado ciega. Mejor no digas eso. Señor, ¿y qué tal si hacemos que caiga fuego del cielo y los consuma? ¿No, esos no son pleiteros? Fíjate, se los querían eliminar. Contenciosos. Verso 55. Entonces, volviéndose él, los animó a hacerlo. Les dijo, bien hecho, mis siervos. ¿Qué les dijo? Los reprendió. Tenemos esperanza para todos nosotros que hemos sido contenciosos, ¿se fijan? Hay una esperanza para nosotros. Y cuando el Espíritu Santo mora en tu corazón, te reprende y te dice, ¿qué dijiste? ¿Cuántos salen de algún lugar a veces y dicen, qué gordo me caigo? Otra vez. ¿A poco no? Pues hay que cuidar más nuestras palabras. ¿Cómo vamos a hacer descender fuego del cielo? Bueno, fuego no, pero que los parta un rayo. Tampoco. Fíjate, dice, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Ven? Entonces vamos a entrar a estas fiestas y yo creo que algunos vamos a aumentar 2-3 kilos. Yo espero 200 gramos. Yo espero fallarle como fallé ayer ahí con la bebé de mi hermana, de Rubén y de Chayito, su nieta. Le digo, pesó como 2,700. Dice, no, pesó 2,500. Dije, le fallé 200 gramos, pero multiplicados a nuestro tamaño son 20 kilos. Entonces, no suban tantos kilos, mis hermanos. Ahí tantienle. Éntrenle a los buñuelos, pero uno. Luego ahí le atoran unos 4 o 5. ¿Verdad, Pavita? Sí. No, hay que ponernos a dieta, pero en enero, ¿sale? No, ahorita no. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Debemos de no ser contenciosos. Debemos de aguantar. Debemos de soportar. Porque es claro que las contiendas hacen que los hombres se pierdan.
los pleitos, las discusiones. Por eso el apóstol Pablo dice, el siervo del Señor no debe de ser contencioso. No debe ser contencioso. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro de nuestro Señor Jesucristo, del ejemplo que tenemos en Él. En 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Qué gran ejemplo nos da. Y dice aquí, 1 Pedro 2, 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque ustedes, nosotros, éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nosotros mismos estábamos perdidos. Nuestros pecados fueron sobre Cristo. ¿Ven? Entonces, nosotros debemos de ver a nuestro Señor Jesús cómo sufrió, cómo vivió por causa de nosotros, y así nosotros, cuando vayamos a compartir el Evangelio, si nos maldicen, no debemos de responder con maldición. Si padecemos algo, no debemos amenazar jamás, sino debemos encomendar todo a Dios, toda nuestra causa. Así que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Dile a tu hermano, ¿ya ves? No debemos de ser contenciosos, sino amables. A ver, muéstrale tu sonrisa Colgate. Debemos de ser amables y para con todos. No, porque si nada más tratas bien a los que te tratan bien, pues ¿qué de bien haces? ¿Que eso no hacen los gentiles? ¿Tú crees que el Chapo Guzmán le mostraba los dientes feos a sus familiares? No creo, ¿verdad? Así nosotros, o sea, ¿cómo nada más vamos a ser amables con los que nos tratan amablemente? ¿Amables para con quiénes? Con todos. El Señor Jesús no fue jamás contencioso, pero Él sí fue amable. Y lo era para con todos. Amable es la palabra epios, propiamente afable, suave o bondadoso. Amable, tierno, manso. Él dijo de sí mismo, en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Cómo debes de ser tú? ¿Amable? ¿Cuántas cargas tienes? ¿Cuántas dificultades? Y más las que se te van a presentar en estas fiestas, en estas celebraciones, que tú quieres compartir el Evangelio de Jesucristo y te dicen, calla, hazte para allá. Va a haber problemas. ¿Cómo vas a responder ante esas dificultades? Y el Señor nos dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Entonces, la amabilidad debe de ser conocida por todas las personas. El apóstol Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos. El Señor viene pronto. Entonces, cada uno de nosotros en estos tiempos debemos demostrarnos claramente con el Señor, soportando, aguantando, para que en el momento preciso, en el momento justo, Dios nos dé las palabras precisas para declararlas
con el propósito de que Dios les conceda que se arrepientan. Miren lo que les voy a decir. Las personas que no creen en el Evangelio son esclavas también. Son esclavas del enemigo, son esclavas del diablo. Son esclavas de Satanás. Y tú puedes encontrarte quizá tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos, tu esposo. Y estás siendo esclava del enemigo. Y si tú le contiendes, si tú le pleiteas, se cierra más el espacio. ¿Cuántas veces hemos creído que es tu decisión y que tú decides y que no? Jesús lo dice claramente. Hay esclavos del diablo y hay esclavos de Dios. Aquí no hay puntos intermedios. No hay ningún punto intermedio para decir, yo tengo mi libre voluntad para hacer de mí lo que yo quiero. No, el que hace pecado, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así de sencillo. Al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. No se trata de tu voluntad, se trata de Dios. Es por eso que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Porque si nosotros ponemos esa barrera de contender con las personas más se van a alejar. Pero si empezamos a ser amables de verdad, en el momento preciso el Señor va a traer, si es su voluntad, convicción de pecado. Martillo me sois, dice Jeremías 51:20, para destrucción de fortalezas, para derribar esas fortalezas. Martillo me sois y armas de guerra para destruir naciones. Entonces, la palabra de Dios es como una gota que está cayendo constantemente y cómo hace aún agujeros en las rocas más duras. Una gota de agua constante está cayendo. Pero tú crees que una persona va a recibir palabras tuyas cuando eres grotesco, grosero, va a recibir palabras tuyas cuando eres contencioso. Lo que te quiere ver es, pero lejos de aquí. Y sin embargo, cuando tú eres amable, ¿qué dicen? Que lejos estoy del pueblo donde he nacido. Y quieren venir contigo. Y empiezas a hablar, no siendo contencioso. Y el efecto que causa el agua en su constancia cambia las situaciones. Martillo me sois para la destrucción de naciones, para romper, quebrantar. ¿Cuántos conocen las piedras de Castilla? Alfredo, si tú le das muy fuerte a una piedra de Castilla, ¿qué pasa? ¿No te regresa el martillo para atrás? Y cuando le estás dando así, ¿qué pasa? Se truenan esas piedras tan duras. Pero es una constancia y suave. Y se va tras. Así es la palabra. Entonces, ¿cuántos van a comer pavo en esta temporada? ¿Cuántos van a comer pierna mechada? Lomo relleno. Frijolitos chinitos. Dijo una sobrina, estos frijolitos vienen de China. ¿Por qué? Porque están bien chinitos. Eso dijo mi mamá, que son frijolitos chinitos, vienen de China. A propósito, ¿qué van a comer ahorita? ¿Unos tacos? Pues vámonos todos, vámonos a Chapala. El siervo del Señor no debe ser ¿qué? Contencioso, sino amable para con todos. Ponte de pie. Gracias, Padre, gracias porque tú nos das una oportunidad para cambiar, una oportunidad para transformar nuestros pensamientos y no estar basado en nuestros pensamientos, sino en los tuyos, Señor. Sabemos, Padre, por tu palabra que cada uno de nosotros no debemos de ser ese tipo de personas que levante pleitos, celos, iras o contiendas, sino que debemos defender tu verdad, así como decía el apóstol Juan, o Judas, perdón, Padre,
que debemos de contender por la fe, o sea, por la verdad, pero por la verdad, no para llevar a los demás a pelear, sino para llevarlos a hacer tu voluntad. Pero aprendemos, Padre, que cuando tú nos has tomado y nos has escogido y nos has hecho tus siervos, es para que hagamos solamente tu voluntad. Y tu voluntad, Padre, es que llevemos la palabra a todas las naciones. Claramente tú dijiste: id y predicad el Evangelio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero no siendo contenciosos, sino siendo pacientes para con todos, por cuanto tú fuiste paciente para con nosotros. Y que tu bondad y tu longanimidad es para arrepentimiento. Por eso no le concediste a Juan y a Jacobo que fuera consumida esa aldea con el fuego. Y preguntaste: ¿no saben de qué espíritu sois? Padre, perdónanos todas nuestras equivocaciones, todos nuestros errores, por ser gente que tenga pleito. Ahora, Padre, queremos ser más como tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas para que seamos mansos y humildes de corazón y seamos amables para con las personas, llevándoles tu Evangelio, el Evangelio de la paz y el Evangelio de la salvación. No reprochándoles, sino rogándoles, porque tú nos has dado ese ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros. Llevarles la palabra y que si es tu voluntad y si es tu misericordia, la salvación venga a sus vidas y escapen del lazo del diablo al cual están cautivos a voluntad de él. Ayúdanos, Padre, cada día en nuestra vida a predicar más de tu palabra, que el fuego que tú pusiste en nuestro interior sea avivado y que no podamos resistirte, sino que cada instante, cada momento declaremos tu verdad. Ayúdanos cada día de nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice, mis hermanos.